Los supuestos del derecho hereditario son todas aquellas hipótesis normativas de cuya realización dependerá que se produzcan las consecuencias que establece la ley, pudiendo consistir en la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones, sanciones o situaciones jurídicas concretas. Los supuestos jurídicos propios de las sucesiones testamentarias son los siguientes: la capacidad para testar y recibir por testamento, las limitaciones impuestas a la libertad de testar, el testamento y sus formas, el contenido del testamento, la institución de heredero, la sustitución de heredero, los legados, la revocación e ineficacia de las disposiciones testamentarias y, por último, los ejecutores testamentarios. Y los supuestos especiales de los juicios intestamentarios son los siguientes: la capacidad para heredar, el derecho de representación, la sucesión de los parientes legítimos y naturales, y la sucesión del cónyuge supérstite y la del Estado. La muerte del autor de la herencia es el supuesto jurídico principal y fundamental del derecho hereditario. Con la muerte del autor de la herencia se producen consecuencias múltiples que además se retrotraen a la citada fecha, aun cuando se realicen con posterioridad. La muerte determina la apertura de la herencia y opera la transmisión de la propiedad y la posesión de los bienes a los herederos y legatarios. Una sucesión se apertura en el momento mismo en el que muere el autor de la herencia o cuando se declara la presunción de muerte de un ausente. A partir de ese momento, los herederos adquieren derecho a la propiedad y a la posesión de los bienes de la herencia. Los herederos son propietarios y poseedores en la parte alícuota correspondiente antes de aceptar la herencia. Desde la muerte del autor de la sucesión, se abre la herencia. Independientemente de que aún no se haya denunciado el juicio sucesorio. La denuncia y la radicación serán en un acto posterior, pero el juez declarará abierta la herencia desde el momento mismo de la muerte. Es preciso determinar con exactitud el instante mismo en el que murió el autor de la sucesión, ya que si perece en un accidente con sus presuntos herederos, solamente heredarán si murieron después del autor y no tendrán derecho a heredar si murieron antes que él o en el mismo momento. Cuando todas las personas mueran en el mismo momento, ninguna de ellas tendrá derecho a heredar. La apertura de la herencia tiene el efecto de originar la caducidad del derecho hereditario solo por aquellas personas que hayan fallecido antes o en el mismo momento de la muerte del autor de la herencia. En el derecho romano,
existía un llamamiento virtual que se hacía por la ley o por medio de testamento a los herederos, en el instante mismo de la muerte del autor de la sucesión, y también un llamamiento real y efectivo que operaba en el juicio sucesorio a través de edictos, convocando a personas que se crean con derecho a heredar. A ese llamamiento virtual, que por disposición de la ley se efectúa a todas las personas que crean tener derecho a una herencia, en el instante preciso en que muere el autor de la misma, o al declararse la presunción de muerte del ausente, se le conoce como vocación legítima o testamentaria. En toda denuncia de intestado, el denunciante debe indicar los nombres y domicilios de los presuntos herederos para que el tribunal los notifique y puedan apersonarse al juicio. Es por ello que cualquiera que sea la fecha de la radicación del juicio sucesorio, el juez declarará legalmente abierta la sucesión desde el día y hora de la defunción. Todas las etapas del juicio se retrotraen a la apertura de la herencia y será distinta de la radicación material del juicio, pues aquella se hace en el día y hora de la muerte del decuyus, y la radicación ocurre en una etapa posterior. La adquisición de una herencia, a través del reconocimiento del juez, de herederos y legatarios, queda retrotraída también al momento de la apertura. Estos son los momentos de una herencia. El día y hora del fallecimiento del decuyus o la declaración judicial de presunción de muerte del ausente que producen la apertura de la herencia. La vocación hereditaria, que por disposición de la ley se hace el mismo día y hora de la muerte. La radicación material del juicio sucesorio, a través de la denuncia, en fecha posterior a la muerte. La delación hereditaria, es decir, el llamamiento efectivo a través de edictos o notificación judicial. El reconocimiento judicial de herederos y legatarios. La adquisición irrevocable de la herencia por su aceptación expresa o tácita, o no existencia del derecho por repudiarla. La administración y liquidación de la herencia. Y por último, la partición y la adjudicación de la herencia. La declaración de herederos y legatarios o el reconocimiento judicial de ellos no solo persigue determinar con exactitud quiénes son los herederos, sino también establecer el interés civil por lo que se refiere a los problemas que el juez debe resolver para llegar al reconocimiento de herederos y legatarios. Son 3 los problemas que puede llegarse a producir a través del reconocimiento. El primero
la declaración como heredero de un ser concebido que no ha nacido, designado como heredero o legatario. El segundo, el reconocimiento de herederos, en el caso de que perezcan en un mismo accidente el autor de la herencia y todos aquellos que estaban abocados a la misma. Y el tercero, el reconocimiento de los derechos del ausente. El ser humano concebido tiene capacidad jurídica para heredar, bajo la condición de que sea viable, pero siempre que la fecha de la concepción sea anterior a la de la muerte del decuyus. La herencia del hijo póstumo quedará definida por una serie de presunciones legales para considerar que todos los hijos habidos de una mujer casada serán hijos de su marido. Por tanto, el hijo póstumo es legítimo, salvo que la presunción legal quede desvirtuada por aquellas personas que tengan interés en demostrar, en atención a la fecha del nacimiento o de una imposibilidad física para la procreación, que no se trata de un hijo del autor de la sucesión. Para el derecho hereditario, es importante demostrar que la fecha de la concepción fue anterior a la de la muerte. En el caso del hijo póstumo, se advierte lógicamente la relación que debe existir en cuanto a la presunción de paternidad, para inferir de la misma que el ser que fue concebido antes de la muerte del autor de la sucesión es su hijo. Se presumen hijos legítimos aquellos que nazcan dentro de los 300 días siguientes a la muerte del esposo, por ser el término máximo del embarazo conforme a la ley. Cuando es heredero en general, un ser que no es hijo del autor de la herencia y que no ha nacido, se requiere que la fecha de la concepción sea anterior a la de la muerte. También se requiere que no haya nacido cuando murió el decuyus, sino que haya sido concebido bajo la condición de que nazca viable. Si no nace viable, se destruye con efectos retroactivos la personalidad jurídica de ese ser. Para el juez, el reconocimiento como heredero dependerá del nacimiento viable de ese ser. El juez debe reconocerle condicionalmente el derecho, sujeto a la condición resolutoria de que nazca viable y dentro de los 300 días siguientes a la muerte del autor de la herencia. Es por ello que son incapaces de adquirir por testamento o por intestado, a causa de falta de personalidad, aquellos que no se encuentren concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia, o los concebidos, cuando no sean viables. Es válida la disposición hecha en favor de los hijos que nazcan de ciertas y determinadas personas durante la vida del testador. De esta forma, los herederos deben nacer durante la vida del testador y ser concebidos, así como nacer viables. ¿Qué pasa
cuando la muerte del autor de la sucesión y de los herederos legítimos o testamentarios acontece en un mismo accidente. Si no se puede determinar quiénes murieron primero y quiénes después, se tendrán todos como muertos al mismo tiempo. Ese instante es bastante para que el heredero haya adquirido, si murió después del autor, el derecho de transmitir a sus herederos aquella herencia. Si no se puede averiguar a ciencia cierta quiénes perecieron antes, se tendrán todos por muertos al mismo tiempo, y no puede existir entre ellos la transmisión de la herencia o legado. El juez debe de exigir la prueba de que el heredero ha sobrevivido al autor de la herencia. En el caso de los ausentes, se ignora si viven o han muerto, y más aún, se desconoce en todo caso la fecha posible del día de su defunción. El reconocimiento será condicional y dependerá de la aparición o muerte del ausente. También el juez debe sujetarse estrictamente al procedimiento de ausencia cuando en éste exista fecha de presunción de muerte. Si no se ha iniciado ese procedimiento, en el momento en el que el juez deba reconocer como heredero a un ausente, al no existir presunción de que haya fallecido, el juez lo debe reconocer, pero sujetando el reconocimiento a esa condición. Si el juez tiene que reconocer los derechos de un ausente, cuando ya existía declaratoria de presunción de muerte, comparará las fechas para atribuir o negar el carácter de heredero al ausente. Si la fecha de presunción de muerte es anterior a la fecha en que murió el autor de la herencia, caducará el derecho del ausente. Pero si en la fecha en la que se declara esa presunción resulta ser posterior a la del autor de la sucesión, quedará nombrado como heredero, y a su vez sus herederos también tendrán derecho a reclamar su porción hereditaria. La adquisición de la herencia. En nuestro derecho es más fundada la presunción de que toda herencia se recibe a beneficio de inventario. Existe la posibilidad de repudiarla o aceptarla en forma expresa o tácita. La presunción de que se acepta la herencia quedará desvirtuada si se renuncia o repudia. O si hay un abandono también existirá la repudiación. La aceptación de la herencia es un acto jurídico unilateral, a través del cual el heredero manifiesta en forma expresa o tácita su voluntad en el sentido de aceptar los derechos y obligaciones del decuyus, que no se extinguieron con su muerte, invocando o no el beneficio de inventario. En el derecho mexicano, la aceptación o repudiación deben ser libres, puras, ciertas, totales y con carácter retroactivo. Serán libres porque nadie está obligado a aceptar o a repudiar una herencia, y porque debe aceptarse o repudiarse sin violencia física o moral, de tal forma que si el heredero fuera víctima de alguno de esos vicios,
puede anular la aceptación o repudiación. La ley determina que la repudiación o aceptación son irrevocables, excepto cuando haya mediado dolo o violencia. Para el derecho mexicano, no tiene importancia el error de cálculo, porque en forma automática, los herederos quedan protegidos por el beneficio de inventario, aunque no lo invoquen, si el activo es inferior al pasivo y el heredero cometió un error aritmético, no por ello responderá con sus bienes. Nuestro sistema establece que la aceptación y repudiación deben ser puras y no dependerán de ninguna condición o término. También que nadie puede aceptar o repudiar la herencia en parte, con plazo o condicionalmente. El heredero podrá ser llamado cuando exista sucesión mixta, es decir, tanto en la herencia testamentaria como en la legítima. También en la testamentaria puede ser heredero y además legatario. En estos casos, el heredero es libre de aceptar en la sucesión legítima y repudiar en la testamentaria o viceversa. El heredero también podrá repudiar la herencia, pero aceptar el legado. La ley reglamenta la aceptación y repudiación de la herencia, porque nadie puede ser heredero contra su voluntad, y porque también esa transmisión es de naturaleza revocable, y por consiguiente provisional. Para que la situación revocable y provisional se convierta en definitiva e irrevocable, resulta necesario que el heredero acepte. La aceptación de la herencia no trae, por lo tanto, como consecuencia la transmisión de los bienes. Simplemente su efecto es hacer irrevocable la transmisión que ya se operó, pero que se encuentra sujeta a revocación si el heredero repudia la herencia. La aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando así se declara terminantemente, ante el juez que conoce del juicio o en documento público o privado. Será tácita cuando se deduce de hechos que hacen presumir necesariamente la calidad del heredero o cuando éste ejecute actos que sólo podría ejecutar ya como tal, es decir, si ejercita una acción invocando la herencia o bien ostentándose como heredero. Pueden aceptar una herencia aquellas personas que tienen la libre disposición de sus bienes. El acto de aceptación de una herencia implica la ejecución de actos de dominio, por virtud de la aceptación, ya que se adquieren bienes o derechos, o se aceptan obligaciones. Solo los mayores de edad pueden aceptar en forma directa una herencia. Los menores solo podrán aceptarla por conducto de sus representantes legítimos. La mujer casada es libre para aceptar o repudiar la herencia sin necesidad del consentimiento de su marido. Si la herencia beneficia a los cónyuges por ser herederos mancomunados, o se hace a favor de la sociedad conyugal, es necesario el acuerdo de ambos para aceptarla, y si no se logra, lo resolverá el juez. En el caso de personas morales que tengan incapacidad para adquirir bienes raíces, de acuerdo con lo que establece el artículo 27 constitucional, no podrán aceptar la herencia para adquirir esos bienes. El efecto de la aceptación será que se vendan y se les aplique el importe correspondiente.
Tampoco los establecimientos públicos pueden aceptar herencias sin el consentimiento de la autoridad jerárquica administrativa. Los requisitos de toda aceptación o repudiación hereditaria son los siguientes. Solo se podrá aceptar o repudiar la herencia hasta que muere el autor de la misma. Nadie puede aceptar la herencia de una persona viva o de una persona de la cual no se tenga la certeza que haya muerto. Nadie puede aceptar ni repudiar sin estar cierto de la muerte de aquel de cuya herencia se trate. También debe haberse efectuado la apertura de la herencia para que el heredero pueda, dentro del juicio sucesorio, hacer la aceptación expresa o considerarse como heredero por virtud de una aceptación tácita. Tratándose de la aceptación de la herencia, rige el principio de que nadie puede ser heredero contra su voluntad, es decir, no existen herederos forzosos. Tratándose de la aceptación de la herencia, existen tres sistemas. El romano, según el cual, hasta que no haya aceptación, no se transmite la herencia. Existía un periodo de herencia yacente. Los efectos de la aceptación no se retrotraían a la fecha de la muerte. Solo respecto de los herederos necesarios, se entendía aceptada la herencia de pleno derecho. El que no requiere la aceptación. En este la herencia se entiende transmitida y no hay prescripción hereditaria. No se pierde el derecho de reclamar, aunque jamás se acepte, ni de forma expresa o tácita, ya que la ley considera aceptada la herencia, no obstante que el heredero guarde silencio y se abstenga de ejecutar actos que puedan revelar la aceptación tácita. Este sistema es propio del antiguo derecho germánico. Y el tercer sistema es reconocido por los derechos latinoeuropeos, por el Código de Napoleón y por el derecho mexicano, donde se presume la aceptación. La ley en el momento de la muerte del decuyus presume que se ha aceptado la herencia, pero requiere después una adición expresa o tácita, de tal suerte que si no existe, comienza a correr el término de prescripción de determinado número de años, para que vencido ese plazo, se pierda la herencia. En nuestro derecho la aceptación expresa o tácita tiene no solo el efecto negativo de ya no poderse volver a repudiar, sino el positivo de que interrumpa el término de prescripción. A su vez, la aceptación es necesaria para que no prescriba la herencia. En nuestro sistema, resulta necesario considerar por una ficción que cuando ocurre la aceptación o repudiación, esos efectos habrán de referirse retroactivamente al día y hora de la muerte. De esta forma se entiende como no nacido el derecho si se repudia, pero como definitivamente adquirido desde el día y hora de la muerte si se acepta. El repudio de la herencia es el acto por el cual el heredero testamentario o intestamentario renuncia a su calidad y por consiguiente a los derechos, bienes y obligaciones que se le transmiten por herencia. El repudio, a diferencia de la aceptación, debe efectuarse siempre en forma expresa y observar ciertas formalidades.
La presentación de un escrito ante el juez que conozca del juicio sucesorio, renunciando expresamente a la herencia, y si el heredero no se encuentra en el lugar del juicio, tiene que comparecer ante notario y en escritura pública para declarar su deseo de renunciar a la herencia. Una vez efectuada la repudiación, esta se considera irrevocable, como en el caso de la aceptación, es decir, el heredero que ha repudiado la herencia después no puede retirar su renuncia. La excepción a la regla opera cuando por virtud de un testamento desconocido por el heredero se altera la porción hereditaria que ha repudiado, pues para repudiar un derecho se necesita conocerlo. Si se demuestra que existe un testamento posterior que modifica la porción hereditaria consignada, quedará sin efecto la repudiación. Se entiende que el que repudia la herencia testamentaria también comprende la herencia intestamentaria, y que cuando se renuncia a esta, sabiendo que existe testamento, se presume por esta causa que se repudia la herencia testamentaria. El hecho de renunciar a la herencia legítima, desconociendo la existencia de un testamento, no presume la renuncia de la testamentaria. Cuando el que repudia la herencia es a la vez heredero y legatario, la renuncia de la herencia no le priva del derecho de exigir el pago del legado, a no ser que se trate de heredero ejecutor, es decir, albacea, en cuyo caso al renunciar a la herencia se le sanciona con la pérdida del legado. ¿Cuáles son las condiciones requeridas para repudiar una herencia? Solo las personas mayores de edad, es decir, que cuenten con capacidad para disponer de sus bienes, pueden renunciar a una herencia. Los menores o incapacitados no pueden renunciar. Su representante legítimo con autorización del juez y previa audiencia del Ministerio Público puede renunciar a la herencia, y el juez solo la autorizará si esta renuncia es considerada como perjudicial por la calidad de heredero para el incapacitado. Las personas morales oficiales no pueden renunciar a una herencia sin autorización del juez y con previa audiencia del Ministerio Público, y las instituciones de beneficencia tampoco pueden repudiarla sin sujetarse a las disposiciones legales. Los establecimientos públicos no pueden repudiar una herencia sin consentimiento de la autoridad administrativa superior. Un segundo requisito para renunciar a la herencia exige, como en el caso de la aceptación, que haya muerto la persona de cuya herencia se trata, ya que nadie puede repudiar la herencia de una persona viva. Además, es necesario que se haya hecho la apertura de la herencia y que se llame al heredero a la sucesión para que dentro del juicio sucesorio pueda presentar el escrito en donde renuncia a la herencia.